Reddit pregunta. Médicos, ¿qué no sabemos sobre el cuerpo humano? Aparentemente no sabemos con precisión cómo nuestro cuerpo distingue los gases de las heces. Tenemos algunas ideas, sabemos que hay muchísimas terminaciones nerviosas en esa zona, pero no comprendemos bien el mecanismo preciso por el que nuestro cuerpo le dice al cerebro, esto es un pedo, suéltalo. Lo que me sorprende es que es tan distinto que incluso nos tiramos gases mientras dormimos. Esa diferencia debe ser muy profunda. Un patólogo me comentó que lo más fascinante de su trabajo no era descubrir cómo había muerto alguien, sino observar todas las cosas que pueden estar mal en una persona. Hay tantas amenazas y alteraciones a la vida que podrían afectar a alguien, y aún así, esa persona sigue viva. Un buen amigo mío falleció debido a una neumonía. Estaba tan absorto en su trabajo que no podía permitirse tomar tiempo libre y continuaba automedicándose con remedios de venta libre para tratar los síntomas. Murió sin haber recibido atención médica, por lo que fue necesario que un forense interviniera y le realizaran una autopsia. Descubrieron que su cuerpo tenía cáncer en 3 partes diferentes, pero él nunca se detuvo. Era de esos tipos duros, de los de antes. Soy anestesiólogo. Aún no sabemos con certeza por qué funcionan los anestésicos volátiles inhalados como el sevoflurano, el principal agente anestésico utilizado para mantener la anestesia general. Tenemos una idea aproximada de cómo sucede, pero en realidad no lo sabemos. En mi campo se suele decir que quien descubra esto ganará el próximo Premio Nobel de Medicina. Soy especialista en sueño. Si bien existen buenas teorías sobre algunas de las funciones del sueño REM y cómo afecta al cerebro y la salud, aún no comprendemos del todo el propósito de soñar. Por ejemplo, ¿por qué soñamos y por qué los sueños tienen una narrativa en lugar de imágenes aleatorias e incomprensibles? Lamentablemente, es poco probable que esto se resuelva. Un profesor de la Facultad de Medicina dijo, la mitad de la medicina es inventada, simplemente no sabemos cuál mitad. Soy dermatólogo. Desconocemos la causa exacta de la picazón, ni sus mecanismos moleculares. Por eso puede ser tan difícil encontrar un buen tratamiento cuando un paciente acude con picazón en la piel. Aquí el ginecólogo, aún no sabemos exactamente qué provoca el parto. Sabemos todo sobre la mecánica y la fisiología, pero no sabemos qué hace que el promedio diga ya es hora. No soy doctor en medicina, sino doctor. Actualmente, trabajamos en la conexión entre nuestro microbioma intestinal, las enfermedades neuropsiquiátricas y el envejecimiento cerebral. Por ejemplo, las personas con enfermedad inflamatoria intestinal tienen mayor probabilidad de desarrollar demencia y experimentar ansiedad y depresión comórbidas, pero desconocemos el motivo. El microbioma intestinal, si bien es bien sabido que el intestino juega un papel importante en la digestión, los investigadores están descubriendo en qué medida nuestras bacterias intestinales afectan otras partes de nuestra salud, como el estado de ánimo, la inmunidad e incluso la función cerebral. Desconocemos el mecanismo exacto mediante el cual la deficiencia de vitamina B12 provoca daño nervioso. Sabemos qué sucede, pero no entendemos el por qué. Muchas cuestiones médicas son así, la causa y el efecto son fácilmente observables y comprobables, pero los mecanismos detrás de ellos son complejos y poco claros. Gran parte de la biología sigue siendo una caja negra para nosotros. En particular, las cuestiones neurológicas están llenas de este tipo de casos. Sabemos con certeza que el daño en esta área causa el efecto XYZ, pero no entendemos el por qué. Tengo una respuesta bastante específica, no sabemos qué es lo que debería unirse de manera natural en la zona donde actúan las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, BZD, son medicamentos como el Xanax o el Valium, conocidos por sus efectos ansiolíticos. Tienen una estructura química muy particular que se ajusta al sitio de unión de las BZD, dentro de un grupo de 5 proteínas. Sin embargo, desconocemos que se supone que debe unirse allí de forma natural. Muchos medicamentos son análogos de moléculas naturales que replicamos y utilizamos para generar un efecto. El sitio de unión de las BZD tiene una función específica, pero aún no sabemos cuál es. Uno de los pocos absolutos en la ciencia médica es que nadie nacido ciego ha desarrollado esquizofrenia.
Todavía hay mucho por descubrir sobre el sistema inmunológico. Existen orgánulos llamados bóvedas en las células humanas y en la mayoría de las especies eucariotas. Están formadas por 78 copias de una proteína conocida como proteína de bóveda mayor, y su tamaño total es aproximadamente 3 veces mayor que el de un ribosoma, incluso superior al de muchos virus. Aunque su función no se comprende completamente, se cree que está relacionada con el núcleo. Curiosamente, incluso en bacterias se encuentran análogos de los genes de las bóvedas. Dado que se hallan en una amplia variedad de especies, es probable que la vida en la Tierra haya comenzado a producir bóvedas en una etapa temprana de su evolución. La similitud de los genes que codifican las proteínas de la bóveda en diferentes especies sugiere la importancia de estas estructuras para la vida, pero los experimentos no han mostrado efectos negativos significativos en animales de laboratorio a los que se les han eliminado los genes de las bóvedas. Lo más curioso es que varias especies utilizadas en laboratorios como organismos modelo carecen de bóvedas de forma natural. El uso de estos organismos precede al descubrimiento de las bóvedas en 1986, y algunos de ellos datan de hace más de un siglo. Soy el doctor. De memoria, les dejo algunos puntos que parecen más simples de lo que realmente son. 1. Todavía no sabemos con certeza cómo funciona la anestesia. Solo sabemos que produce ciertos efectos, que son útiles, por lo que la utilizamos. 2. La psiquiatría aún tiene una comprensión sorprendentemente básica de los trastornos humanos. Está en constante evolución, no sabemos mucho sobre los medicamentos que usamos actualmente, y los criterios de diagnóstico de los trastornos siguen cambiando a medida que nos damos cuenta de que quizás todos estos comportamientos no correspondan al mismo trastorno. Es increíblemente difícil hacer un diagnóstico cuando los criterios se basan principalmente en autoinformes y observaciones subjetivas. 3. En menor medida que el punto anterior, la neurología también sigue aprendiendo mucho. Aunque en neurología se pueden observar hallazgos más objetivos que en psicología, aún tenemos grandes dificultades para comprender cómo funciona el cerebro. 4. Inmunología. Ni me pregunten, porque realmente nadie tiene una respuesta clara. 5. Y los bostezos. Todavía no entiendo completamente por qué suceden. Hay algunas teorías, pero eso es lo mejor que tenemos por ahora. Aparentemente, sabemos muy poco sobre los fibromas, a pesar de que aproximadamente el 75% de las mujeres los padecen en algún momento de su vida. Es sorprendente, considerando que el más grande que se ha extirpado pesaba 45 kilogramos, lo cual demuestra que no es un problema menor. Existen teorías sobre cómo diferentes hormonas pueden influir y qué factores aumentan el riesgo, pero, aparte de someterse a una cirugía para eliminar las hormonas existentes, básicamente no hay información clara sobre qué se puede hacer para evitar que los fibromas regresen. Pregúntele a cualquier profesional médico sobre inmunología, tan poco conocida, tan compleja. El papel de nuestro ADN, hemos secuenciado el genoma humano, pero gran parte del mismo sigue sin explicación. Soy enfermera, no médica, pero en la escuela aprendí que, cuando se inició la fertilización in vitro, los científicos no pudieron crear un embrión solo con la combinación de espermatozoide y óvulo. No fue hasta que añadieron secreciones femeninas que lograron producir embriones viables, y aún desconocen el papel exacto que desempeñan esas secreciones en el proceso. Esto ocurrió hace unos 15 años, así que si alguien tiene información más actual sobre el tema, me encantaría escucharla. Fibrosis pulmonar idiopática. Es una enfermedad que causa fibrosis pulmonar cicatricial difusa. Cada vez que se oye idiopática en medicina, significa básicamente que desconocemos la causa. A lo largo de los años, se han identificado las causas de múltiples enfermedades pulmonares fibróticas. En general, es probable que algún día sepamos mucho más sobre cualquier enfermedad idiopática. Esto es lo primero que me viene a la mente. No soy médico, pero ¿por qué es tan difícil curar el tinnitus? En el caso de muchos medicamentos, no está claro cómo funcionan, o incluso si funcionan. Por ejemplo, observe los ensayos de eficacia reales de los antidepresivos de marca. Cuando los analiza en conjunto, parece que apenas funcionan.
Sin embargo, básicamente todo el mundo conoce a alguien cuya vida fue salvada por un antidepresivo específico. No soy médico, pero estudio biología celular y molecular. El sistema inmunitario es tremendamente complejo y ahora mismo parece que estamos ante la fosa de las Marianas. Alergias, en concreto alergias alimentarias. ¿Y por qué los adultos las desarrollan sin haber reaccionado nunca antes? No es cáncer en singular, es cánceres, y toda célula madre especializada, célula pluripotente indiferenciada, corre el riesgo de mutar en algo que no deja de multiplicarse. El cáncer de una célula glandular especializada se llama adenocarcinoma. El cáncer de una célula de la piel se llama carcinoma de células escamosas. El cáncer de un melanocito es melanoma, y así sucesivamente. Así que cada vez que alguien dice, están ocultando la cura para el cáncer, están demostrando una gran ignorancia. Patólogo. ¿Alguna vez has tenido un nudo muscular? Bueno, al parecer, son indetectables con cualquier prueba o máquina, y la medicina aún no ha descubierto qué sucede en nuestro cuerpo cuando los experimentamos. Básicamente, como funciona cualquier ciencia médica en relación con las mujeres y sus cuerpos, casi todos los datos se basan en hombres, y muchos de ellos casi exclusivamente. El más grande que quiero resolver. ¿Cómo recordamos las cosas? ¿Cómo funciona nuestra memoria? Se han logrado algunos avances en el MIT, pero aún no se ha logrado resolver el problema por completo. No soy médico, pero la cantidad de no sé que recibí de los profesionales cuando les hice preguntas durante mi tratamiento contra el cáncer de mama fue asombrosa. No quiero decir que fueran inútiles ni que no supieran lo que hacían, simplemente hice un montón de preguntas, jaja. Yo, ¿por qué necesito tomar Claritin antes de la quimioterapia? Enfermera, ayuda con el dolor en los huesos. Yo, qué interesante. ¿Por qué? Enfermera, nadie lo sabe. Yo, ¿qué es esa costra que tengo en el brazo después de la mastectomía? Fisioterapeuta, nadie sabe realmente de qué está hecha ni de dónde viene. Yo, ¿por qué de repente no puedo comer gluten después de mi tratamiento contra el cáncer? Gastroenterólogo, probablemente un trauma. El hecho de tener cáncer realmente me dejó en claro que gran parte del cuerpo humano sigue siendo un misterio. Otra, como los bebés / niños pequeños asimilan tanta información tan rápidamente. No puede, hasta donde yo sé, ser replicado por una computadora. Y el cerebro también usa muchísima menos energía que una computadora. Como si tu cerebro usara la energía de un par de bombillas para hacer lo que ChatGPT no puede hacer con todos sus servidores, y nadie sabe realmente cómo. Se está explorando el vínculo entre nuestro microbioma y la salud mental, pero aún está lejos de comprenderse. Profesional de la salud mental, no médico, pero aún desconocemos mucho sobre los mecanismos de la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Sabemos algunas cosas sobre ellos, pero hay muchos aspectos que resultan muy confusos. Aparentemente, nadie sabe por qué funciona la aspirina. Solo sabemos que funciona. El miedo al valle inquietante. ¿Por qué los humanos nos inquietan o nos asustan las cosas que suenan, imitan, parecen o actúan como humanos, pero no lo son? Piensa en ver sombras con forma humana, muñecas, robots, animales caminando sobre dos patas en lugar de las 4 habituales. Es fascinante cómo todos tenemos ese sentimiento sobre algunas de las mismas cosas. Soy un paciente de Reddit con enfermedades crónicas que nadie puede curar y lesiones que nunca han sanado. Sabemos muy poco sobre el cuerpo humano, pero aún sabemos más que antes.